Cambiar un solo hábito puede revolucionar tu vida entera, y ese hábito es actuar en base a lo que está a tu alcance controlar. Al entrenar tu mente para enfocarse en lo controlable, orientas tus acciones hacia resultados concretos. Esta noción, aunque simple y a veces vista como obvia, es frecuentemente desconsiderada o descuidada. Tomar la iniciativa de cambiar ciertos comportamientos perjudiciales, eligiendo actuar, puede ser el punto de inflexión en tu vida. Pero, ¿cómo cultivar este modo de pensar y transformarlo en un hábito consistente? La respuesta se puede encontrar en el estoicismo, cuyo objetivo es ayudar a personas comunes, como tú y yo, a alcanzar la tranquilidad mental y a fortalecerse para enfrentar y superar desafíos. Pero ¿por qué una filosofía que fue creada hace más de 2000 años puede ayudarnos a desarrollar un hábito que promete cambiar todo en nuestra vida? Porque sus enseñanzas son claras, fáciles de entender, digerir y practicar, no importa tu situación o lo que estés enfrentando. La práctica del estoicismo es una herramienta poderosa para el cambio personal, ofreciendo estrategias para enfocarse en lo que realmente importa. Y basándonos en estas prácticas, en este video hablaremos sobre cómo pensar y actuar a través de lo que realmente puedes controlar. Si eres nuevo por aquí, ayúdanos a difundir estas ideas a quienes lo necesiten. Con gestos simples, da like al video, suscríbete al canal y deja un comentario jabaleu si algo resonó contigo. Entonces vamos a sumergirnos en los aspectos de tu vida que están bajo tu control y ver cómo podemos cambiarlos. ¿Qué dices? Si ya has pasado de los 20 años, probablemente estés de acuerdo en que pensar antes de hablar es una habilidad que te hubiera gustado dominar más temprano. Esto ciertamente habría evitado varios malentendidos, preservado oportunidades valiosas, mantenido algunas relaciones y suavizado algunas tristezas. Sin embargo, la realidad es que muchas veces actuamos impulsivamente, especialmente cuando nuestro orgullo es herido o nuestro ego lastimado. Ante amenazas o afrontas, nuestra primera reacción es contraatacar, respondiendo a la altura. Creamos narrativas en nuestra mente, armándonos de justificaciones para nuestra ira o indignación, lo que solo amplifica la frustración y nos hace perder la cabeza. Dejamos que las emociones nos dominen como una ola arrasadora, y nuestras palabras se convierten en el vehículo de esos sentimientos. Hablamos todo lo que sentimos, y solo más tarde, cuando la tormenta emocional se calma, reconocemos cómo la situación podría haber sido diferente si hubiéramos respirado profundo y pensado con serenidad. Esto se debe a que aún cargamos resquicios de nuestros instintos primitivos. En épocas remotas, la rapidez en la respuesta era crucial para nuestra supervivencia. Aunque hoy esa agilidad es menos esencial para nuestra existencia, todavía ejerce influencia sobre nuestras acciones. Al dejar que la emoción prevalezca, hablando sin pensar, renunciamos al control de la situación. Epicteto, una de las voces más influyentes del estoicismo, nos recuerda que la única cosa que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de razonamiento. Cuando la ignoramos o la desperdiciamos, nos rebajamos a su nivel. Cuando te enfrentas a situaciones que desencadenan tus inseguridades, te provocan o desafían, el estoicismo ofrece un enfoque alternativo. Pausar antes de reaccionar. Al darte un momento para reflexionar, ya sea breve o más prolongado, abres espacio para desarrollar una respuesta consciente, en lugar de una reacción impulsiva basada en emociones. A veces, optar por no responder es la mejor elección. El silencio puede ser una respuesta poderosa. Incluso con el esfuerzo de enfocarse en lo controlable, habrá momentos en que las emociones prevalecerán. Esto es natural, después de todo, somos humanos e imperfectos. Si descubres que es difícil reaccionar de manera racional después de un periodo de reflexión, considera el silencio como una señal de fuerza, un indicativo de tu habilidad para mantener la serenidad frente a la adversidad. Crear el hábito de enfocarse en lo que puedes controlar comienza con el ejercicio de pensar antes de hablar. Practica estar presente y atento durante las interacciones. Reflexiona antes de responder, comenzando con diálogos tranquilos y progresando hacia conversaciones más desafiantes. Este proceso de reflexión antes de hablar nos lleva al crecimiento personal, revelando que el verdadero poder reside en controlar nuestras reacciones,
no los eventos externos. Epicteto nos enseña que la esencia de la filosofía está en la forma en que vivimos, enfatizando que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que importa. Cuando miras dentro de ti con sinceridad, puedes comprender que cómo reaccionas es lo que realmente está bajo tu control. El estoicismo nos guía a interactuar con el mundo de una forma que exprese mejor nuestra humanidad natural y nuestra personalidad única. Pensar antes de actuar no se trata de negar nuestra identidad o de optar solo por el silencio, sino de aprender a dominar nuestras emociones e impulsos, capacitándonos así para alcanzar nuestra versión más elevada. ¿Cómo actúas? Tu nivel de eficiencia en la vida está bajo tu control. Esta se moldea por las acciones cotidianas, sea por elecciones deliberadas o por la inercia de simplemente dejar que las cosas sucedan. En ambos casos, estamos tomando una decisión. Cuando hablamos o actuamos impulsivamente, sin reflexión, renunciamos a nuestro control, tal como enseña el filósofo Epicteto. Cuando no hacemos nuestras propias elecciones, terminamos viviendo por las elecciones de otros. Para transformar nuestras acciones diarias, necesitamos reflexionar sobre las razones que guían nuestro comportamiento. Muchas veces nuestras acciones son automáticas, ecos de nuestras creencias, aprendizajes y valores. Para promover un cambio, es crucial comprender las raíces de nuestras acciones. Esto implica una introspección cuidadosa, no para juzgar, sino para cuestionar nuestros actos y sus motivos. Esto me recuerda la historia de una mujer que estaba preparando un jamón para la cena y cortó las puntas de la carne. Confundido, el esposo preguntó por qué hacía eso. Ella dijo que era así como lo hacía su madre. Aquella noche, su madre vino a cenar con ellos. Aprovecharon para preguntarle por qué cortaba las puntas del jamón. Ella respondió que era porque su madre lo hacía así. Curiosos, decidieron llamar a la abuela y preguntarle el motivo. Y su respuesta fue, porque su molde era pequeño. Frecuentemente nuestros comportamientos se basan en prácticas que han perdido su significado original, pero que continuamos reproduciendo sin cuestionar. Reconocer y reevaluar esas acciones es un paso crucial para asumir el control sobre nuestras vidas y alinear nuestras prácticas con lo que verdaderamente valoramos y deseamos. Dar el primer paso es crucial, ya que establece las bases para transformaciones significativas en nuestro comportamiento. Comprender esto nos dirige a realizar acciones que estén en armonía con quien aspiramos ser. El segundo paso es definir metas claras para el cambio que queremos. Como nos recuerda Séneca, si no sabes hacia dónde te diriges, ningún viento será favorable. Esto nos indica que sin metas definidas nos encontramos a la deriva, sin saber qué queremos o cómo actuar para alcanzarlo. A menudo nuestros fracasos no se deben a la falta de esfuerzo, sino a nuestra incapacidad para especificar nuestros deseos. Tus metas deben ser precisas y alcanzables. Por ejemplo, si el objetivo es desarrollar más paciencia, una meta específica podría ser contar hasta 10 antes de responder en situaciones irritantes, esforzándote por practicar esto diariamente la próxima semana. En un mes, notarás un aumento significativo en tu capacidad para mantener la serenidad, cultivando el hábito de la paciencia de manera gradual. Definir metas claras facilita la implementación del cambio. La estrategia SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, es una herramienta útil en este proceso. Este método hace el cambio más real y alcanzable, mostrando un camino claro a seguir. Significa elegir actuar de manera específica, permitiendo medir el progreso, establecer algo realizable, significativo para tu vida, y cumplir dentro de un plazo determinado. Al tener claridad en la acción, ofrecemos a nuestro cerebro la estabilidad necesaria, ahorrando energía que se consumiría pensando en lo que podríamos hacer. Este proceso cambia nuestro nivel de eficiencia y aumenta nuestra productividad. Aplicar estos cambios en el día a día implica experimentar nuevos enfoques y posiblemente alterar algunas rutinas. Si quieres ser más directo, por ejemplo, puedes empezar practicando hablar de manera más asertiva en situaciones simples y dar menos vueltas al asunto. Otro ejemplo. Cuando quieres controlar tus finanzas, una estrategia es crear un presupuesto, anotar todos tus gastos del mes. Esto te ayuda a entender cómo utilizas tu dinero.
Escuchando esto por primera vez puede parecer mezquino, voy a tener que anotar el café o el pan de queso que compro en la calle. Pero imagina que tu casa tenga algunas fugas de agua y solo lo descubras cuando tu cuenta de agua se dispara. ¿Qué harías para encontrar el problema? Llamarías a un técnico para encontrar y reparar esas fugas, ¿verdad? El principio es el mismo con las finanzas. Si no sabemos dónde y cómo gastamos, terminamos usando dinero sin pensar. Puedes usar el método SMART para mejorar tus finanzas. Define una meta clara de cuánto quieres gastar, algo que sea realista. Anota tus gastos para ver cómo va y comprométete con esto por 3 meses. Controlar la manera en que actuamos influenciará todos los ángulos de nuestras vidas: moral, financiero, físico, social y espiritual. Frecuentemente, al intentar evolucionar en áreas puntuales, fallamos en mantener el equilibrio en otras, como si pudiéramos manejar solo fragmentos de nuestras vidas, no el conjunto completo. Aspiramos a mejorar moralmente, pero descuidamos nuestra salud física. Buscamos adoptar una postura más positiva, pero dejamos que nuestras finanzas se descontrolen. Prometemos avanzar, pero nos rendimos repetidamente a viejos vicios. Actuar basándonos en lo que está a nuestro alcance es aceptar plenamente la responsabilidad por todas nuestras acciones. Es crucial reflexionar continuamente sobre nuestro progreso, celebrar logros y extraer lecciones de los fracasos. Cambiar patrones de comportamiento es un desafío complejo, caracterizado por altibajos, y no por una evolución constante y lineal. Enfrentar dificultades como oportunidades de aprendizaje es fundamental para mantener la motivación y el esfuerzo en nuestro viaje de automejoramiento. Al desarrollar la práctica de dirigir pensamientos y acciones hacia lo controlable, cultivas una mentalidad saludable. Este enfoque no solo facilita el progreso en todos los ámbitos de la vida, sino que también reduce gradualmente sentimientos de irritación, ansiedad y la probabilidad de que las emociones negativas echen raíces. Así, actuar de manera efectiva se convierte en un hábito, transformando la manera en que experimentamos cada aspecto de nuestra existencia. ¿Cómo interpretas y juzgas lo que te sucede? Todas las prácticas, reflexiones y acciones comienzan con la concentración de nuestra atención en lo que está bajo nuestro control. Aunque a menudo operamos automáticamente, la manera en que juzgamos e interpretamos los eventos en nuestras vidas está enteramente bajo nuestro mando. En la era de las redes sociales, con sus publicaciones y stories, estamos condicionados a emitir juicios rápidos y automáticos. Me gusta esto, no me gusta aquello, qué feo, qué bonito, esto es interesante, esto es aburrido. Sin embargo, a pesar de esta tendencia creciente al juicio instantáneo, la forma en que evaluamos y comprendemos los acontecimientos permanece bajo nuestro control. Uno de los fundamentos del estoicismo aplicado es: no reaccionamos a los eventos en sí, sino a nuestros juicios sobre ellos, y esos juicios son de nuestra responsabilidad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, destaca esta idea al aconsejarse a sí mismo: si algo externo te causa dolor, no es el objeto en sí lo que te perturba, sino tu evaluación de él. Y esa evaluación puede ser eliminada ahora mismo. Este principio nos anima a reflexionar sobre nuestro poder de moldear nuestra experiencia de vida a través de la gestión consciente de nuestros juicios e interpretaciones. En la filosofía estoica, las experiencias de alegría, tristeza, deseo y miedo pasan por 3 fases, y no solo 2 como muchos pueden pensar. Primero ocurre un evento, luego formamos un juicio u opinión sobre ese evento, y finalmente, reaccionamos basados en ese juicio. El punto crucial aquí es comprender que entre el acontecimiento y nuestra reacción reside nuestro juicio sobre lo ocurrido. Muchas veces, ese juicio puede ser irracional, pero es posible aprender a controlarlo a través de un pensamiento más claro y objetivo. Esto significa que tenemos el poder de alterar nuestras reacciones, ya que somos nosotros quienes determinamos cómo interpretar los eventos a nuestro alrededor. Todo comienza con la comprensión de que nuestra visión del mundo está moldeada por nuestras creencias, opiniones y pensamientos. En otras palabras, nuestras reacciones están fundamentadas en nuestros juicios, y tenemos la capacidad de modificar esos juicios. Actividades como deslizar la pantalla del celular o elegir frutas en el mercado pueden parecer automáticas, no sujetas a juicios.
Sin embargo, para los estoicos, esta percepción es una ilusión. El estoicismo nos enseña a reflexionar sobre nuestros pensamientos, promoviendo una comprensión más profunda de nuestra mente. Esta idea se aclara más cuando algo nos afecta solo mentalmente. Por ejemplo, si alguien nos insulta, el insulto solo adquiere significado si decidimos otorgarle importancia. Si nos ofende, es porque elegimos preocuparnos por ello, una decisión que nos corresponde. Alternativamente, podríamos optar por no dejarnos afectar, y así, el insulto pierde su poder. Los eventos en sí mismos no nos obligan a sentirnos dañados o afectados. Solo nosotros tenemos esa capacidad. Frecuentemente creemos estar reaccionando a los acontecimientos del mundo, pero en realidad estamos respondiendo a lo que ocurre dentro de nosotros. A menudo es más eficaz y sensato cambiar a nosotros mismos que intentar alterar el mundo a nuestro alrededor. Los estoicos defienden que son nuestros juicios sobre nuestros sentimientos los que crean nuestra experiencia de ellos. Séneca, uno de los sabios del estoicismo, destaca que nuestra interpretación de la realidad está moldeada por nuestras opiniones. Ambición, lujo, avaricia, todo se basa en cómo vemos las cosas. Según él, la infelicidad de una persona es directamente proporcional a cuánto cree ser infeliz. Sensaciones como el dolor físico o los síntomas de una gripe son reales. Sin embargo, la manera en que los interpretamos, la molestia que sentimos o el significado que les atribuimos, está bajo nuestro control. Nuestras experiencias de dolor o placer son amplificadas o atenuadas según la narrativa interna que creamos sobre ellas, a través de juicios que muchas veces hacemos de manera inconsciente. Piensa en la última vez que estuviste enfermo. Además del malestar físico, considera cuántas veces te lamentaste, reforzando tu insatisfacción con pensamientos negativos sobre la situación. Solemos hacer estos juicios de manera tan automática que raramente nos damos cuenta de su verdadero impacto. Pero los estoicos lo perciben y nos animan a observar y analizar estos juicios. Ellos enseñan que es posible reevaluar y cambiar la forma en que juzgamos los acontecimientos, lo cual puede revolucionar nuestra manera de vivir de maneras que apenas podemos imaginar. El estoicismo busca hacernos conscientes de estos juicios para que podamos manejarlos de manera efectiva. La forma en que interpretamos los eventos de la vida influye profundamente en nuestra visión del mundo. A menudo, esta interpretación está moldeada por nuestras creencias y experiencias anteriores, sin que nos demos cuenta de ello. Es de esta manera que ciertos miedos y traumas se desarrollan, crecen y pasan a dominar nuestros pensamientos. Darse cuenta de que tenemos el poder de alterar nuestra perspectiva es fundamental para una auténtica transformación personal. Al desafiarnos a mirar las situaciones bajo una nueva óptica, tenemos la oportunidad de modificar nuestra realidad interna. Reconocer la posibilidad de transformar nuestra manera de ver las cosas representa el primer paso hacia un mejoramiento genuino. Cada uno de nosotros posee esa capacidad psicológica de cambio, pudiendo, con esfuerzo y dedicación, convertir este entendimiento en una práctica habitual en nuestras vidas. Tu compromiso. Este video requirió un esfuerzo considerable en su creación porque pensé en hablar del mismo tema, la dicotomía de control, de una forma diferente. Reflexioné sobre mi propia experiencia y cómo el aprendizaje de enfocarme en lo que está a mi alcance ha estado transformando mi vida, convirtiéndose en un hábito significativo. Og Mandino, escritor estadounidense que superó el alcoholismo a través de prácticas positivas, dijo una vez: crea buenos hábitos y conviértete en esclavo de ellos. Inspirado en esto, dedico la última parte de este video a la esencia que convierte la intención de cambiar en práctica habitual: el compromiso personal. Este compromiso, la promesa que te haces a ti mismo de revisitar este video y reafirmar el aprendizaje, es lo que alimenta la perseverancia para aplicar estos principios diariamente. Comprometerse significa estar verdaderamente involucrado, donde declarar que harás algo elimina la posibilidad de elegir alternativas. Toda transformación, por desafiante o larga que sea, es alcanzable con la dedicación a un compromiso genuino con tu propia evolución. Esto implica disciplinar tu voluntad y dominar tus anhelos.
Al manejar mejor nuestras palabras, acciones e interpretaciones de los eventos, abrimos el camino para un cambio significativo en nuestras vidas, y al transformar nuestra existencia, también impactamos la vida de aquellos que nos rodean. La práctica estoica, con sus técnicas mentales y valores, nos dirige hacia nuestro mejor potencial. Cultivar una vida de virtudes conduce a una riqueza emocional, enseñándonos a navegar por nuestras emociones. Te invito a comenzar hoy mismo este nuevo hábito, pensar y actuar según lo que está a tu alcance. Si has seguido hasta aquí, deja un comentario de gratitud como señal de tu compromiso con el cambio. Ahora, para aprender 9 formas de enfrentarte a tus enemigos sin luchar, mira el vídeo a tu izquierda. Gracias por ver.